Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismear un rato porque hoy tenemos un tema muy jugoso, un tema que va a dar mucho de qué hablar. Y es que prepárense porque hoy vamos a hablar de un lío, un enredo, metió la pata épico. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a desmenuzar el Kerem metió la pata más reciente, ese en el que Kerem Bürsin, nuestro querido Kerem, parece ser que se confundió, se enredó y armó un pequeño revuelo entre Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan. Ya saben, de esas cositas que nos encantan. Pero antes de que nos adentremos de lleno en el chisme, quiero darles la bienvenida a los que son nuevos por aquí. Si es la primera vez que ven uno de mis vídeos, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que les guste el contenido y que se queden por mucho tiempo. Y si ya son parte de la familia, un abrazo enorme. Ya saben que aquí en este canal, nos encanta hablar de todo lo que sucede en el mundo de las series turcas, de las personalidades, de los romances, de los chismes, de todo. Así que si les gusta el chismecito, si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las novelas turcas, este es su lugar. Y hablando de eso, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Ya saben. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán ni una sola novedad, ni un solo chismecito, ni un solo análisis. Es la mejor manera de estar conectados. Así que sin más preámbulos vamos al grano. ¿De qué va todo esto del Kerem metió la pata? Bueno, para los que no estén muy al día, les pongo en contexto. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin, nuestro bombón turco favorito, es un hombre bastante activo en redes sociales. Le encanta interactuar con sus fans, compartir sus proyectos, y por qué no decirlo, también generar un poco de expectación. Y últimamente ha habido una serie de eventos, comentarios y publicaciones que han generado un poco de confusión y, digamos, tensión entre sus fans y las dos actrices mencionadas, Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan. Vamos a empezar por el principio. Para los que no lo sepan, Hande Erçel es, o era, la novia de Kerem Bürsin. Fueron una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las series turcas. Protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air y su romance traspasó la pantalla, enamorando a millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, lamentablemente, su relación llegó a su fin hace unos meses. Y como suele suceder en estos casos, la ruptura dejó un sabor agridulce entre los fans. Por otro lado, tenemos a Afsanur Sancaktutan, una actriz turca muy talentosa y en ascenso. Ha participado en varias series y películas y aunque no tiene una trayectoria tan larga como la de Hande, ha ganado mucho reconocimiento por su talento y su belleza. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Recientemente se ha rumoreado que Kerem y Afsanur podrían estar saliendo. Los rumores comenzaron a circular a raíz de algunas publicaciones en redes sociales, fotos en las que se les veía juntos, comentarios que parecían sugerir una cercanía especial, en fin, lo típico que alimenta los chismes y las especulaciones. Y por supuesto los fans, ávidos de romances y dramas, no tardaron en reaccionar. Y aquí es donde Kerem, aparentemente, metió la pata. Parece que en sus interacciones en redes sociales, ya sea por descuido, por una mala interpretación de los sentimientos o simplemente por un desliz, Kerem hizo o dijo algo que fue interpretado por algunos como una falta de respeto hacia Hande y o como una confirmación implícita de su relación con Afsanur. ¿Qué fue exactamente lo que dijo o hizo? Bueno, la verdad es que los detalles son un poco confusos, y como suele suceder en estos casos, la información no está del todo clara. Pero por lo que he podido recopilar, hubo algunas interacciones en redes sociales, quizás algún comentario en una foto, alguna respuesta a un mensaje de un fan, o incluso alguna publicación que fue interpretada de una manera específica. Lo importante es que para muchos fans, la impresión general fue que Kerem no manejó la situación de la mejor manera posible. Ahora bien, ¿por qué esto es un problema? Bueno, en primer lugar, porque Hande y Kerem fueron una pareja muy querida, y muchos fans todavía sienten mucho cariño por ellos. Y por lo tanto cualquier comentario o gesto que pueda interpretarse como una falta de respeto hacia Hande, o como una sustitución rápida, puede generar un sentimiento de tristeza o decepción entre los fans. En segundo lugar, porque Afsanur es una actriz que apenas está comenzando a construir su carrera, y asociarla a este tipo de controversias, aunque no sea intencional, puede afectarla de alguna manera.
Ya saben, en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y a veces, incluso un pequeño malentendido puede generar una gran repercusión. Y en tercer lugar, porque Kerem es una figura pública, y tiene una gran responsabilidad al momento de comunicarse con sus fans y con los medios. Sus palabras y sus acciones tienen un impacto, y es importante que sea consciente de ello. ¿Cómo reaccionaron los fans? Pues, como era de esperarse, hubo de todo. Hubo fans que expresaron su decepción, su tristeza, incluso su enfado. Hubo quienes defendieron a Hande, quienes criticaron a Kerem, quienes cuestionaron la veracidad de los rumores sobre Afsanur. Y por supuesto, hubo quienes tomaron la situación con humor y se dedicaron a comentar y a especular sobre lo que realmente estaba pasando. En las redes sociales, la conversación se encendió. Los hashtags relacionados con Hande, Kerem y Afsanur se volvieron tendencia. Los comentarios y las publicaciones se multiplicaron por miles. Los fans analizaban cada palabra, cada foto, cada gesto, tratando de descifrar qué estaba pasando en realidad. Era un verdadero culebrón turco en tiempo real. Y como siempre, la prensa y los medios de comunicación también se hicieron eco de la situación. Portales de noticias, revistas del corazón, programas de televisión, todos se sumaron a la conversación, analizando los detalles, entrevistando a expertos, y generando aún más expectativas y especulaciones. Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, en primer lugar, que Kerem, como todos, es humano y puede cometer errores. Que a veces, en el fragor de la situación, es fácil equivocarse y decir o hacer algo que no se pretendía. En segundo lugar, que la comunicación en redes sociales es un arma de doble filo. Que es fácil malinterpretar las cosas, que es fácil ser malentendido, y que a veces, es mejor evitar ciertas situaciones que pueden generar controversia. En tercer lugar, que los fans son muy sensibles y que se preocupan mucho por sus ídolos. Que las emociones están a flor de piel y que ante cualquier situación que consideren injusta, o que les genere alguna desazón, no dudarán en expresar sus sentimientos. Y en cuarto lugar, que el mundo del espectáculo es así, lleno de luces y sombras, de romances y dramas, de alegrías y decepciones. Y que al final del día lo importante es aprender de los errores, seguir adelante y tratar de ser lo más auténtico posible. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Bueno, es difícil saberlo. Es posible que Kerem y Afsanur decidan aclarar la situación, o que simplemente la ignoren y sigan adelante con sus vidas. Es posible que los rumores se intensifiquen, o que simplemente desaparezcan con el tiempo. Lo único seguro es que los fans seguirán atentos, y que seguirán comentando y especulando sobre todo lo que suceda. Y por supuesto, yo también estaré aquí lista para analizar, para comentar y para compartir con ustedes todo lo que suceda. Ya saben que este canal es su espacio para hablar de todo lo que les interese del mundo de las series turcas, y que siempre estoy abierta a sus opiniones y a sus comentarios. Pero volviendo al tema principal, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Para empezar, creo que es importante recordar que las redes sociales son solo una parte de la realidad. Lo que vemos en Internet no siempre es lo que sucede en la vida real, y a veces, es mejor tomarse las cosas con un poco de distancia y no dejarnos llevar por las emociones. También creo que es importante respetar la privacidad de las personas. Aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su intimidad, y a veces, es mejor no invadir ese espacio y dejar que las cosas se desarrollen de forma natural. Y por último, creo que es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Y que en lugar de juzgar a las personas, es mejor tratar de entender sus motivos y de ser empáticos con ellos. Y ahora, ya para ir finalizando este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado del supuesto lío en el que Kerem Bürsin parece haberse metido con Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan. Hemos analizado los rumores, las reacciones de los fans, y las posibles consecuencias de la situación. Hemos explorado las lecciones que podemos sacar de todo esto, y hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía, el respeto y la comunicación en redes sociales. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya parecido interesante. Como siempre, me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan sobre estos temas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Kerem realmente metió la pata? ¿Qué opinan de las reacciones de los fans? ¿Y qué esperan que suceda en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Muchas gracias por ver este vídeo.
Si les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.